¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hagamos un trueque. El día de hoy, bueno, pues lo recibimos iniciando semana. Buenas tardes, doctor Máximo. Buenas tardes, maestro Héctor. Y bueno, pues el día de hoy lo tenemos como invitados con el tema Tianguis del Bienestar, beneficios arancelarios y fiscales. Y bueno, pues me permito presentar la semblanza del maestro Héctor. Él es licenciado en Derecho por la UNAM con especialidad en materia impositiva por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y máster en Comercio Internacional por la Escuela Europea de Dirección y Empresa de Madrid. Académico por asignatura de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, y de la UVM, Campus Cuernavaca. Es autor del Centro Interamericano, es tutor, perdón, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias en el curso de aduanas y el módulo de tributación aduanera y comercio exterior en el programa de formación de auditores fiscales. Fue administrador central de fiscalización aduanera de la Administración General de Aduanas y administrador de aduanas, entre otras responsabilidades dentro del SAT. Es miembro de la World Compliance Association, capítulo México, miembro del cuerpo técnico consultivo del Círculo de Especialistas del Grupo Mercer, expositor en diplomados, conferencias, cursos, talleres y seminarios en México, España, Guatemala, Costa Rica y Colombia. Y bueno, también es catedrático de Trade and Law College. Bienvenido, maestro Héctor. Muchísimas gracias, de verdad es un privilegio el poder estar compartiendo con ustedes y doctor Carvajal, el día de mañana ojalá tengamos la oportunidad de saludarnos personalmente por primera vez. Voy a compartir la presentación. Adelante, ya sabe que tiene usted 45 a 50 minutos de exposición y después vienen las preguntas y respuestas. Les recordamos a todos que a través del chat es la manera de hacer llegar las preguntas al maestro Héctor. Correcto. Adelante. Y en el tema que propuse para abordar el día de hoy se llama Tianguis del Bienestar. Es un concepto muy interesante que se está desarrollando en el sureste de México, muy bien, sureste de México, prácticamente a partir de fines del año pasado, pero que de alguna manera está avanzando de manera importante. El tema del tianguis del bienestar está inserto dentro de las diversas acciones o estrategias que ha seguido la Administración Pública Federal para poder precisamente detonar el crecimiento y desarrollo de esta zona del país. Es una zona muy importante, es una zona muy rica, es una zona que por muchas razones es una pena que no se haya podido desarrollar, pero que a través de diversas acciones, como en el caso específico del tren transísmico, pretende establecer condiciones para que de alguna manera todas estas acciones sean un detonante para que finalmente el sureste de México empiece a crecer. Sabemos que es una cuestión de tiempo, toda vez que ha habido un rezago importante, por muchísimas razones, muchísimos factores, pero que esta administración, repito, ha hecho bastante en este sentido, aparte del tema del corredor transísmico, que algunos lo han pretendido equiparar como un competidor al canal del Panamá, y yo tengo la impresión de que son obras complementarias que curiosamente se vio aún más su beneficio después del evento que está surgiendo en Panamá con motivo de las sequías que han originado que las los servicios que presta el Canal de Panamá se hayan reducido en más del 30% precisamente por el desabasto de agua, porque al final de cuentas es un elemento importante, toda vez que las esclusas que sirven para que crucen los barcos utilizan este recurso que no se recupera, ¿eh? El agua que mandan a las esclusas se pierde. Entonces es
pues una cuestión muy, muy importante. Y creo, repito, que el corredor transísmico, el conectar de manera más eficiente Coatzacoalcos con Salina Cruz para el transbordo de contenedores, pues sirva como un apoyo para esta circunstancia. El tema dentro del mismo corredor transísmico, la creación de polos de desarrollo, estos que tienen como propósito el que dentro de estos se lleven a cabo labores de producción de cierto tipo de actividades y que pretenden también ser un elemento importante para su desarrollo. No se diga el caso del Tren Maya, que pues todo el mundo lo tiene muy, muy bien identificado, el hecho de que pues se busca que esta vía sirva para poder hacer más atractivo el recorrido para las diversas zonas eh, arqueológicas y los centros turísticos de muy alta gama con los que cuenta la península de Yucatán. Tiene esa filosofía. Dentro de todo esto, el 31 de diciembre del 2020 se publicó un decreto por parte del Ejecutivo Federal creando la zona libre de Chetumal y otorgándole una serie de estímulos. Y recientemente, el día 22 de abril de este año, se publica un nuevo decreto para, diríamos, potenciar esta zona libre a través de la creación o del establecimiento de estímulos fiscales para la zona libre enfocados específicamente para el Tianguis del Bienestar. ¿Qué es el Tianguis del Bienestar? Ahorita lo vamos a ver, pero suena interesante, porque a final de cuentas, este es un decreto que de verdad, si lo vemos a la luz de qué le está otorgando a las personas que van a estar dentro del Tianguis del Bienestar, son una serie de estímulos en materia del impuesto general de importación, en materia del derecho de trámite aduanero, en materia de impuestos sobre la renta que se cause con motivo de las actividades que se desarrollen dentro del Tianguis del Bienestar, una, un estímulo también para que el impuesto al valor agregado que nosotros normalmente tenemos que pagar con motivo de los compras o servicios que se nos prestan, no nos afecte en cuanto al precio, pero obviamente tampoco afecte al prestador del servicio, al que está llevando a cabo la actividad enajenando. Y una cosa muy, muy atractiva que si nos regresamos un poquito a lo que estábamos viendo, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, decíamos, pretende el Tren Maya servir de vehículo para que el día de mañana que nosotros tengamos la oportunidad de ir a Chetumal, Mahahual, Tulum, Cancún, Playa del Carmen, Yucatán, Mérida y demás, Puerto Progreso y demás, nos vamos a poder eh, ir por todos estos lugares, pero tenemos una enorme y grande oportunidad de que específicamente en el Tianguis del Bienestar vamos a poder adquirir productos como turistas y poderlos traer a al resto del territorio nacional por un equivalente a $2,500. O sea, estamos hablando de una franquicia del pasajero verdaderamente interesante. O sea, $2,500 te alcanza para muchas souvenirs, así que no va a haber excusa para los que viajen para esa zona que vayan y no traigan nada. Ahora no tienen pretexto. Así que, ¿qué es lo que se busca entonces que con el decreto para promover la zona libre de Chetumal en Quintana Roo? Pues es promoverla con el objeto de que
fomente el comercio en esa localidad y sirva como detonante para reactivar la economía, impulsando el tianguis de bienestar. Es un punto también importante enfatizar que el concepto de tianguis de bienestar no es un lugar, nada más uno, sino lo que se busca es que a lo largo de toda la ruta del Tren Maya, hagan de cuenta que en las estaciones haya puntos cercanos en donde se puedan establecer estos tianguis del bienestar. Estos tianguis del bienestar, el primero de ellos fue creado a través de la declaratoria correspondiente el día 17 de abril del 2024, es decir, 7 días antes de que se publicara por parte del Ejecutivo Federal el acuerdo. ¿Cómo está el Tianguis del Bienestar? El Tianguis del Bienestar es un inmueble ubicado en la carretera de Chetumal rumbo a Bacalar y tiene una extensión de 184,116 metros cuadrados. Está dividido en dos polígonos, dividido por la vialidad que le da acceso al Tianguis de Bienestar, una glorietita y van y regresan. Repito, hay el concepto de que se establezcan otros tianguis del bienestar en el aeropuerto de Tulum, en las paradas de Felipe Carrillo Puerto, en Puerto Limones, en Chachovén, en Chetumal y en Nicolás Bravo. ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a los beneficios que otorga el decreto publicado el 22 de abril en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación? Pues básicamente, repito, son los locatarios del bienestar, que son aquellas personas físicas o morales acreditadas como tales por las autoridades competentes del estado de Quintana Roo, y esta es la parte muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta, que enajenen las mercancías señaladas en el artículo 4 del decreto de manera presencial. Es decir, el beneficio para que funcione, me tengo que localizar dentro del tianguis del bienestar, y los bienes que yo comercie con ellos los tengo que tener, vender y entregar en ese lugar físicamente para que pueda yo poder acceder a los beneficios. La persona física que puede acceder a estos beneficios tiene como condición que sus ingresos para efectos del impuesto sobre la renta no excedan de la cantidad de 5 millones de pesos del ejercicio inmediato anterior. Y por su parte, en el caso concreto de las personas morales, los ingresos anuales para efectos del impuesto sobre la renta no deben de exceder del importe de 50 millones de pesos. Aquí es importante mencionar que en el caso específico de las personas morales no se dice cómo deben estar constituidas, simplemente el parámetro es el monto de los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Y quiero dejar apuntado de una vez desde ahorita, porque juzgo yo que puede ser un problema de redacción, porque otro de los requisitos que se imponen para poder acceder a los beneficios, y quiero entender yo que es enfatizando que lo que se busca es que quienes accedan a estos beneficios efectivamente comercialicen los productos dentro del tianguis del bienestar. Y me refiero a que deben de tener su domicilio fiscal en el lugar autorizado por las autoridades competentes del estado de Quintana Roo para enajenar de manera presencial las mercancías señaladas. Es decir, tienen que estar en estos locales su domicilio fiscal. Esa es una cosa importante. Por lo que se refiere a las mercancías, pues nosotros sabemos que tenemos una tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que contempla más de 7,000 fracciones arancelarias. No todas van a ser susceptibles de ser posible incorporarlas
a la comercialización dentro del tianguis del bienestar, sino que son aquellas mismas mercancías que hace un momento comenté que el día 31 de diciembre del 2020, el Ejecutivo Federal publicó el decreto de creación de la zona libre de, de Chetumal. Creó la zona libre de Chetumal dentro del municipio de Otón Blanco. En el caso específico, en ese decreto se dieron a conocer qué mercancías se podían importar va al amparo de ese decreto. Sí, solo sí son importadas a la zona libre de Chetumal. La zona libre está en el municipio, no tiene un lugar específico, está dentro del municipio, pero entendemos que se trata de la ciudad de Chetumal, es decir, de toda la ciudad. Ahí señalan, dentro del artículo 5 del decreto del 2020, qué mercancías van a ser las que se van a poder comercializar. Y señala, por lo que se refiere al estímulo del, para los que se refiere o para los que se otorgan a quienes estén en el tianguis del bienestar, es que no lo pueden aplicar a operaciones que en términos de la ley aduanera, nosotros sabemos que en términos de la ley aduanera podemos hacer uso de facilidades para introducir mercancías a nuestro territorio a través de los servicios de mensajería, paquetería o servicio postal. Este tipo de operaciones no va a ser factible que puedan ser beneficiadas con el estímulo correspondiente. A muy grosso modo, no se trata de que hagamos una revisión de todas las fracciones, pero sí es interesante. Van a ver ustedes que tiene mucho sentido el que le demos un pequeño recorrido así muy, muy rápido de cuáles son estas mercancías, porque de repente, si estamos hablando de que son mercancías que se van a comercializar dentro del tianguis del bienestar, lo primero que me debe llamar es saber si me dijiste que puedo importar aquellas mercancías que me diste a conocer en el decreto del 31 de diciembre del 2020, pues lo primero que me llama la atención es que puedo importar carne y despojos comestibles, deshuesada, congelada, en canal, y dice uno, bueno, o sea, está autorizado. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo no lo sé, pero, y si pienso que me voy a convertir, ubiquémonos en un aeropuerto internacional o en un aeropuerto nacional. No nos veamos un aeropuerto internacional, un aeropuerto nacional. Vayámonos al norte de nuestro país. ¿Qué es lo que encontramos en los aeropuertos que podemos traer? Y nos vamos a dar cuenta de que en los aeropuertos lo que podemos traer son los bloques de carnes congeladas, por poner un ejemplo. Entonces, pues no es tampoco tan descabellado que yo pueda comercializar dentro del tianguis de bienestar carne congelada, porque no nada más eso, sino también pescados, crustáceos, moluscos, mariscos, es lo mismo, o sea, puedo traer pescado congelado, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, lo puedo hacer. Otros productos, leche condensada y demás, puedo traer otros productos de origen animal, puedo traer hortalizas, eh, estos productos que comercializamos todos nosotros, que compramos las vegetales congelados, por ejemplo. Todo esto lo podemos traer. Podemos traer fruta, podemos traer quesos, podemos traer embutidos, podemos traer frijol, podemos traer semillas, obviamente golosinas y demás. Algo que particularmente resulta de mucho interés, hace también el día 22 de abril del 2024, para la comunidad aduanera, impactó el que se nos dio a conocer un decreto mediante el cual el Ejecutivo Federal dio a conocer el incremento de aranceles a más de 500 fracciones. No sé si ustedes
recuerden esta circunstancia o esta situación, pero dentro de la comunidad fue una situación muy importante porque los aranceles que se manejan para estas 500, más de 500 fracciones, van del 5% al hasta el 50%. Digo, en el caso concreto, los del 50% son dos fracciones, pero como quiera que sea, es un rango. La mayoría de las fracciones arancelarias, el rango del arancel se está entre el 25 y el 35%, la mayoría. 5, 30, 35%, la mayoría. De tal manera que, contrastándolo contra lo que nosotros tenemos en el caso concreto del Tianguis del Bienestar, nos encontramos con que hay algunas fracciones en donde en el decreto del 22 de abril del 2024 que incrementó los aranceles de manera muy importante por diversas justificaciones que se dan a conocer en el decreto, buscan fomentar la proveeduría nacional, entre otras razones. En el Tianguis del Bienestar hay mercancías que están desgravadas totalmente. O sea, es una, juzgo yo, la intención precisamente es mostrar cómo aquellas personas que adquieran esos bienes dentro del tianguis del bienestar, en lugar de pagar los aranceles del 30-35%, van a pagar, en el caso concreto, perdón, no van a pagar arancel. Es más, no tan solo no pagan arancel, sino que no van a pagar IVA. O sea, es muy interesante, repito, es por poner un ejemplo, los frascos de vidrio que yo puedo utilizar para envasar, los puedo vender en el Tianguis del Bienestar sin impuestos. Mientras que si los compro fuera de esa zona libre de Chetumal y específicamente del Tianguis del Bienestar, el monto del impuesto a pagar es del 35%. Entonces, hay que hacer una revisión comparativa de los aranceles que se están estableciendo en el decreto del 22 de abril que incrementa y en el decreto mediante el cual se fomenta la zona libre de Chetumal, en donde es al revés. Importación de esos productos tienen un crédito equivalente al 100% del monto del impuesto a pagar, tanto del impuesto general de importación, tanto del derecho de trámite aduanero, tanto del impuesto al valor agregado, de tal manera que es muy interesante. Hay neumáticos que se pueden importar al Tianguis del Bienestar y que, repito, si los compro en el país, tienen un arancel de 35% para empezar. Mientras que en el caso del Tianguis del Bienestar no van a pagar impuestos. O sea, están exentos del pago del impuesto. Otros, el papel bond, por ejemplo, insumos que se utilizan para la industria, que tienen un arancel del 30%, en el caso del Tianguis del Bienestar, entran sin el pago del impuesto correspondiente. Entonces, productos de cartón tienen un arancel de 35%, en el Tianguis del Bienestar no lo tienen. Es decir, no todas, no sé, diríamos que no son un espejo la, el decreto mediante el cual se incrementaron los aranceles, pero sí hay muchas mercancías que tienen el beneficio de poder gozar de una reducción arancelaria de manera importante. Grasas y aceites se pueden importar, preparaciones a base de carne, azúcares y productos de la confitería, cacao, productos de cacao, o preparaciones a base de cereales, hortalizas y frutas o bebidas. Este, También en el caso concreto, combustibles, lubricantes se van a poder importar. Esto que suena
así muy, muy extraño. eh, pero bueno, al final de cuentas, productos farmacéuticos, extractos de curtientes, aceites esenciales de preparaciones de perfumería, de tocador, que eso sí tiene mucho sentido, jabones, materias o productos a base de almidón y féculas, productos fotográficos o productos distintos de la industria química, productos de plástico, caucho y sus manufacturas, productos de madera, su testería, productos editoriales, productos de caucho, de cuero, ya dijimos que papel y cartón, productos editoriales. Y algo que también es interesante, muy, muy interesante, es que dentro de lo que se facilita y obtienen estímulo para su importación, son productos que normalmente los sectores son sumamente protegidos, como es el caso del sector textil y confección. La Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en su tarifa, capítulo 51 en adelante, del 60, son tela de diversas confecciones, de diversa manufactura, de diversos, diríamos, elementos o materia prima. Y 61, 62 y 63, inclusive 64, son productos, prendas de vestir o productos a base de estas telas o calzado. Estos sectores tradicionalmente tienen una protección muy amplia. Sin embargo, si nosotros nos remitimos a lo que establece, por ejemplo, el 52, que son telas de algodón, o el 54, filamentos sintéticos, el 55, fibras sintéticas, guata, alfombras, tejidos especiales, telas impregnadas, algunos, lo repito, no son todos, pero como quiera que sea, son productos que se pueden importar y se pueden adquirir o se podrán adquirir en los tianguis del bienestar en condiciones muy, muy convenientes para quienes utilicen estas materias primas. Las prendas y complementos de vestir, tanto de punto como de no punto, y las demás prendas de confección, que es el capítulo 63, eh, lo que nosotros conocemos como los manteles, servilletas, inclusive productos de artículos de cama, son este tipo de cosas que se van a poder adquirir. Y calzado, decíamos que algunos productos de calzado también gozan de inclusive si nosotros observamos el número de fracciones arancelarias que se contemplan para otorgar este beneficio, nos vamos a encontrar que dentro de los que están más amplios, me omití hacer esta referencia, pero por ejemplo en el capítulo 61, que son los productos, prendas y complementos de vestir de punto, son 101 fracciones arancelarias las que tienen el beneficio del estímulo fiscal. En el capítulo 62 son 143 fracciones arancelarias y en el capítulo 63 son 44 fracciones arancelarias. Y en el de calzado, que repito también es una importante, son 38 fracciones arancelarias, de tal manera que podemos nosotros obtener, obtener la seguridad de que vamos a encontrar productos en condiciones muy interesantes. Finalmente, podemos, quisiera yo concluir, son 69 capítulos. Nosotros sabemos que la tarifa tiene 97 capítulos. De esos 97 capítulos, tiene 69 capítulos que están incluidos. Con uno son con una fracción, pero todos están representados, la mayoría. Y son 1163 fracciones que se encuentran amparadas dentro del decreto. Y algo que es importante mencionar, el decreto está fomentando, estimulando el que se puedan los locatarios de los tianguis del bienestar acopiar
estas mercancías para comercializarlas dentro del tianguis del bienestar. Pero eso no implica que no se cumpla con las regulaciones y restricciones arancelarias y las normas sociales mexicanas. Aquí quiero detenerme un momento, porque si nosotros revisamos el contenido del decreto de fomento a la zona libre de Chetumal, no vamos a encontrar esto. Esto no lo vamos a encontrar. Esto lo vamos a encontrar en la parte en donde se establece en el artículo 5 del decreto del 2020, en donde dice, tú vas a poder importar esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero, pero, debes de cumplir con tus regulaciones y restricciones arancelarias y las normas oficiales mexicanas. De tal manera que es importante que quede claro que el hecho de que se den los estímulos fiscales no significa que no se tengan que cumplir con ninguna otra consideración. Por lo que se refiere al derecho de trámite aduanero, toda vez que ya dijimos que no voy a poder usar mensajería, no voy a poder usar paquetería, no voy a poder utilizar servicio postal, lógicamente implica que tengo que llevar a cabo la importación con el procedimiento aduanal normalito. Por lo tanto, como voy a tener que presentar pedimento de importación, se agrega como un estímulo un crédito equivalente al 100% del derecho de trámite aduanero que se tiene que pagar en términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, básicamente la fracción primera, que me establece que tengo que pagar el 8 al millar por la importación de mercancías, salvo que la importe yo de alguno de los países con los que México tenga suscrito un tratado de libre comercio, en cuyo caso hay tres posibilidades en el caso concreto del derecho de trámite aduanero conforme el tratamiento que tienen los tratados y acuerdos comerciales. Básicamente, hay un grupo de tratados que al momento de negociarse esos acuerdos comerciales, se estableció que el derecho de trámite aduanero no se iba a pagar. Por ejemplo, en el caso concreto de Chile, en el caso concreto del TEMEC, hay otros en donde se dice el derecho de trámite aduanero que se va a llevar a cabo por la importación de mercancía originaria es una cuota fija. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, está el Telecuem, el acuerdo comercial con la Unión Europea, está el TLAEL, que es el tratado comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, está el acuerdo con Japón, por poner un A, el acuerdo de continuidad comercial con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En estos casos concretos se paga cuota fija. En otros no se negoció dentro del tratado de acuerdo comercial, y entonces se paga lo que se tenga que pagar conforme al derecho de trámite aduanero. Pues en estos casos inclusive tendría la oportunidad de gozar del estímulo del 100%, de un crédito equivalente al 100% del derecho de trámite aduanero que se tendría que pagar en términos de la Ley Federal de Derecho. Y se reitera lo que se dijo en el caso del estímulo fiscal que se otorga por la importación del impuesto general de importación, que este crédito de derecho de aduanero no aplica si las operaciones se efectúan por conducto de empresa de mensajería, paquetería o servicio postal. En el caso de los pasajeros, lo normalito, nosotros sabemos que existen diversas franquicias que son cantidades en numerario que tiene uno derecho a pasar sin el pago de las contribuciones al comercio exterior, dependiendo de la forma en la que nosotros arribamos a nuestro país. Si nosotros arribamos por vía aérea o por vía marítima, lo normalito es que gozamos de una franquicia de $500. Si venimos vía aérea o vía marítima. Y si venimos por vía terrestre, tenemos derecho a $300. Cuando cruzamos la frontera, tenemos derecho a una franquicia de $300
dólares. Y esta franquicia de $300, cuando nosotros vamos a franja fronteriza, también se nos extiende si nosotros no cruzamos la frontera, pero compramos bienes dentro de la franja fronteriza. Y el importe de la franquicia que tenemos derecho son $300 también, a condición de que nosotros demostremos que, primero, valor de las mercancías y que fueron adquiridas en la región o franja fronteriza. Esa es la norma general. Para efectos del tianguis del bienestar, aquí lo que se dice es, no, en lugar de la franquicia de $500, tú vas a gozar de una franquicia hasta por el monto de $2,500. Tú me tienes que acreditar para poder gozar de esa franquicia que los bienes que tú estás pidiendo que se te otorgue la franquicia fueron adquiridas en el tianguis de bienestar. Es decir, el comprobante fiscal digital por internet que tú me muestres debe de ser expedido por una persona que está como locatario del tianguis del bienestar. Entonces, si tú me acreditas eso, el importe de la franquicia es de $2,500. Y repito, si nosotros vemos el universo de mercancías que son susceptibles de comercializarse dentro de la tianguis del bienestar, nos damos cuenta, sumando ambos conceptos, nos damos cuenta de la enorme ventaja y de la enorme virtud que tiene, ¿por qué no decirlo, no? Lo que se busca es que sea muy, muy atractivo para el turista para hacer un tianguis a comprar, pero muy, muy atractivo para el turista. Los locatarios del bienestar también tienen un estímulo para efectos del impuesto sobre la renta, por lo que corresponde al impuesto que causen por los ejercicios fiscales del 24, 25, 26, 27, 28, 29 y hasta el 30 de septiembre del 2030. En este caso concreto, el impuesto que diríamos que corresponde, y esto es muy interesante porque cuando nosotros estamos viendo el tema de cómo se puede atraer al turista a comprar cosas, se me ocurre ahorita tratar de comparar el tema del tianguis del bienestar con el duty free. El duty free está en Quintana Roo y el duty free en Quintana Roo funciona, no pagan impuesto de importación, no pagan impuesto al valor agregado, pero la forma es porque es diferente. El duty free es un depósito fiscal y en el depósito fiscal las mercancías se introducen al depósito fiscal y cuando se extraen del depósito fiscal, se entiende por una ficción jurídica que se exportan. Y entonces, por esa circunstancia, como se tratan de exportaciones, no pagan los impuestos, impuesto general de importación, no pagan derecho a trámite aduanero, no pagan impuesto en especial de producción de servicios, no pagan impuesto al valor agregado, porque la tasa a la que se calcula el impuesto es 0%, porque es una exportación. Entonces, así es como funciona. Pero pero una persona que tiene un duty free tiene que acumular sus ingresos, sus utilidades, tiene que calcular su impuesto sobre la renta, los ingresos acumulables, menos la deducción autorizada en términos de la ley de impuesto sobre la renta, me da mi base gravable, le aplico mi tasa y pago mi impuesto sobre la renta. Las personas que están en el caso concreto, como locatarios en el tianguis del bienestar, no lo van a tener que hacer así. Es decir, cumplo con todo lo del impuesto sobre la renta. Calculo mi ingreso, aplico mis deducciones, calculo mi base gravable, calculo mi impuesto. Pero en lugar de pagar impuestos sobre la renta, lo que yo voy a hacer es acreditar contra el impuesto sobre la renta una cantidad equivalente al impuesto causado.
Esto es una enorme, enorme, enorme ventaja, pero también representa una complicación, sobre todo para aquellas personas que realizan más de una actividad. Puede ser que yo realice una actividad en el tianguis de bienestar adicional a la actividad de importar y vender mercancías, en cuyo caso, en cuyo caso, yo tendría que hacer un cálculo por separado, una parte por lo que se refiere a los ingresos por la enajenación de los productos que gozan del estímulo fiscal en materia de impuesto sobre la renta, y otro cálculo para hacer diríamos, el cálculo de mi impuesto anual y mis pagos provisionales por los otros ingresos que yo perciba. Pero lo que importa aquí, y quería yo contrastarlo con otras figuras en donde se dan beneficios en muchas materias, pero este es un beneficio que pocos tienen, que se ve poco en nuestro territorio. Vimos que cuando se creó el estímulo para la región fronteriza norte y sur del país, donde se redujo la tasa del impuesto sobre la renta del 30 al 20%, pero se redujo, no se quitó. Y el impuesto al valor agregado se redujo la tasa del 16% al 8%, pero no se quitó. Entonces acá sí se dice, oye, te voy a dar un estímulo del 100%, de un crédito equivalente al 100% del impuesto general de importación. Te voy a dar un estímulo equivalente al 100% del derecho de trámite aduanero que tú tengas que pagar en términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. Y ahora, además de eso, te doy un estímulo equivalente al 100% del impuesto sobre la renta que tú causes con motivo de las actividades, es decir, tu ganancia va a ir exenta. Entonces, es algo sumamente interesante. Pero, digo, tiene la complicación que estamos comentando de que al hacer los cálculos provisionales, tengo que considerar de manera separada aquellos ingresos que yo percibo con motivo de mi actividad dentro del tianguis del bienestar que está contemplada dentro del estímulo. Y aquellos que sean diferentes, pues voy a tener que hacer el cálculo correspondiente. Ahora bien, en el caso del impuesto al valor agregado, comentamos que igual que en el caso del impuesto sobre la renta, se establece que por los años del 24, 25, 26, 27, 28, 29 y hasta el 30 de septiembre van a gozar de un estímulo equivalente al 100% del impuesto al valor agregado. Aquí me quiero detener otro poquito. Es una cuestión de técnica, nada más es cuestión de... El impuesto al valor agregado no se causa por ejercicios, se causa por meses. Entonces, por eso aquí se dice que los ejercicios fiscales de impuesto al valor agregado, bueno, es simplemente un tema de redacción, pero queda claro que en todos mis pagos mensuales que tengo que hacer del impuesto al valor agregado, esos pagos, lo que voy a hacer yo es acreditar el impuesto correspondiente a aquellas enajenaciones que yo hice de mercancías que causaron IVA y que yo no voy a pagar. Nada más aquí hay un requisito muy, muy importante de tomar en consideración, y es la mecánica del impuesto al valor agregado. Es, yo hago una operación del sujeta objeto, sería lo correcto, objeto de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, yo calculo mi actividad, vendo una cosa, voy a poner fácil para que no me cueste trabajo el cálculo, vendo una cosa en 10 pesos, entonces tengo que trasladarle 1.6 pesos por el impuesto al valor agregado. En términos del artículo 4 de la ley, tengo derecho a acreditar el impuesto al valor agregado que yo haya pagado con motivo de las actividades o actos relacionados con esa actividad, luz, renta, agua, lo que sea, que me tengan, que me trasladen IVA, yo acredito esos importes y la diferencia es el impuesto al valor agregado que yo tengo que pagar. Esa es la mecánica normal. Y entonces lo que la ley te dice, en este caso el decreto, es ese impuesto que te tocaría pagar, no lo pagues.
sino lo que tienes que hacer es acreditar una cantidad equivalente al 100% del impuesto causado. Pero si tú trasladas el impuesto al valor agregado a la persona que adquiere tus bienes o servicios, entonces no tienes derecho al acreditamiento. Por lo tanto, por eso digo que para nosotros es muy atractivo, porque la persona que está enajenando está obligada a no trasladarnos una cantidad equivalente al impuesto al valor agregado. Entonces, realmente es algo muy, muy interesante. Y vale la pena ahorita tomar el tiempo para comentar. Tengo derecho al acreditamiento del 100% de una cantidad equivalente al 100% del impuesto sobre la renta causado. Y tengo derecho al acreditamiento de una cantidad equivalente al 100% del IVA causado. Si por alguna causa, motivo, razón, descuido, omisión, olvido, no acredito el impuesto o la cantidad equivalente al impuesto que tenía derecho a hacer, pierdo ese derecho. Entonces es muy, por eso digo que tiene importancia el hacer énfasis en ser muy cuidadosos. Ahora sí, los contadores van a tener que estar muy pendientes para que no se nos estén pasando estas oportunidades. Este decreto tiene también facilidades administrativas. Si nosotros nos vamos a lo que establece el artículo 25 del Código Fiscal de la Federación, dice, a ver, tú siempre que utilices un beneficio fiscal, un estímulo fiscal, avísale a la autoridad, con el objeto de que la autoridad esté pendiente, primero, de que estás usando un beneficio, un estímulo, y en segundo lugar, que no te excedas, que no en el uso o en el beneficio, de tal manera que tienes que presentar un aviso. El decreto lo que te dice es no tienes la obligación de presentar el aviso correspondiente, nada más que sí, ten cuidado de que el beneficio que tú, digamos, ocupes o utilices tenga como eh, equivalente o se corresponda con el decreto con el cual se te está dando la autorización correspondiente. En términos del decreto, quienes obtengan más bien, tengan la calidad de locatarios del Tianguis del Bienestar, deben de cumplir, entre otras cosas, con las obligaciones previstas en el decreto y cualquier otra disposición jurídica que así les determine. Obviamente sabemos que hay un problema con el tema de de los factureros, que conocemos así en la academia, de aquellas personas que utilizan facturas para disminuir sus bases gravables sin recibir contraprestaciones a cambio. Y bueno, la Secretaría publica normalmente la información y si se colocan en alguno de estos supuestos en donde se utiliza este mecanismo, pues entonces van a perder los beneficios del decreto. La recomendación es no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69, 69 y 69 bis del código, con el objeto de no verse, diríamos, en una posición de alto riesgo. También, y esa es una de las cosas que normalmente cuando se hacen trámites o se piden autorizaciones a la autoridad, se nos pide, sobre todo obvio en el término de Hacienda, es que nos encontremos con nuestros domicilios con el estatus de localizado. Entonces hay que checar en nuestro RFC que tenemos nuestro domicilio como localizado. Algo muy, muy, muy importante es comerciar las mercancías importadas definitivamente al amparo en el Tianguis del Bienestar. Se hace mucho énfasis en el decreto que la venta tiene que ser de manera presencial en el Tianguis del Bienestar. Y algo importantísimo, en este caso concreto, no hay reexpedición de mercancías. Si nosotros nos vamos al decreto del 31 de diciembre del 2020, que son las mismas mercancías, nada más que en ese decreto te dice, tú sí las puedes reexpedir, cumple con la reexpedición, cumple con la reexpedición, pero sí las puedes reexpedir. Aquí no, aquí es muy enfático el decreto en el de que quienes lleven a cabo la importación de manera definitiva al amparo de este decreto de fomento de la zona libre de Chetumal
no pueden internar ni reexpedir al resto del territorio nacional las mercancías importadas al amparo de este decreto. Por su parte, en el decreto de creación del Tianguis del Bienestar de 14 de abril del 2024, publicado en el periódico oficial por el gobierno de Quintana Roo, se establece como obligaciones de aquellas personas que obtengan el uso de estos locales dentro del Tianguis del Bienestar. La primera es realizar las actividades correspondientes al giro comercial por el cual sean aprobados. Segundo, conservar en buenas condiciones el local comercial, obviamente pagar los gastos de acondicionamiento previo visto bueno por parte de la entidad gubernamental, pagar obviamente también puntualmente la renta del local, así como cualquier otro cobro que se les haga con motivo de la administración y mantenimiento, y cubrir los pagos que les correspondan por los impuestos y derechos locales, así como cumplir con las reglas y lineamientos de operación, control y seguridad y vigilancia, y proporcionar la información estadística que en su caso tenga. Algunas diferencias importantes en relación con el decreto, y aquí es interesante porque el decreto del 2020 dice que entra en vigor el 1 de enero del 2021 y estará en vigor hasta el 31 de diciembre del 2024. Aquí hay un problema. Digo, este decreto de fomento a la zona libre de Chetumal me dice que utilice este decreto del 2020 como referencia para las mercancías y este decreto va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2024. Aquí hay una pequeña inconsistencia que, bueno, finalmente hay que tomarla en consideración. Otra diferencia, y esta es muy, a mi juicio, muy, muy importante, y es el de, y ahora le van a entender el por qué las mercancías. Miren ustedes, ¿quiénes eran o son los beneficiarios del decreto del 31 de diciembre del 2020? Aquellas personas físicas o morales que se hayan registrado como empresas de la región, pero no está abierto a cualquier tipo de empresa, sino que está específicamente para ciertos giros. Hablan de la comercialización de alimentos y abarrotes. Hablan de tiendas de autoservicio. Hablan de personas que se dediquen a la comercialización de ropa, bisutería, accesorios o comercialización de productos farmacéuticos, lentes, artículos ortopédicos. Hablan de la comercialización de maquinaria y equipo o materiales para la construcción. Hablan de la prestación de los servicios de restaurantes y preparación de alimentos. Hablan de hoteles, moteles y otros servicios de alojamiento temporal. Hablan de servicios educativos, médicos y hospitalarios. Hablan de esparcimiento cultural, deportivo, recreativos. Hablan de la reparación de y mantenimiento de automóviles. Hablan de alquiler de bienes inmuebles, maquinaria y equipo. Y si nos regresamos, tenemos un pequeño ejercicio de memoria y recordemos, yo puedo traer carne, yo puedo traer legumbres, yo puedo traer, sí, sí, ¿se dan cuenta? Esas mercancías quedan perfectamente para comercializadoras, tiendas de conveniencia, para restaurantes, para hoteles, claro que quedan. Pero en el tianguis del bienestar es donde hay algunas que sí es posible encontrarle sentido para proveer a estas empresas, pero está interesante. Los estímulos que tienen es igual un crédito equivalente al 100% del IGI causado, otro equivalente del crédito del 100% del derecho de trámite aduanero, y para pasajeros nada más son $1,000.
O sea, si yo no voy al Tianguis del Bienestar y compro en la zona libre de Chetumal, no son los $500 o 300 que me dan normalmente. Es más, son $1,000, pero no son los 2,500. Pueden ser 2,500 si voy con mi familia y somos más de tres, o somos tres por lo menos. Pero no puede exceder la franquicia de $2,500 por familia. Esas son algunas de las consideraciones. Y ya dije, pueden ser tiendas de autoservicio, comercializadoras, esto y aquello. Sí, nada más que, ojo, no pueden ser personas que estén bajo el régimen de opcional de grupos de sociedades, lo que nosotros decíamos que consolidación para efectos fiscales, o de los servicios coordinados, los autotransportes de carga y de pasaje que se juntan para administrar, ellos tampoco pueden, ni personas que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas y agrícola de pesca, ni, bueno, se decía que aquellas que estuvieran en el régimen de incorporación fiscal, el cual ya fue derogado y fue sustituido por el régimen de confianza, el RECICO, el régimen simplificado de confianza, ni tampoco residentes en el extranjero. En fin, hay una serie, hace rato les dije, en el Tianguis del Bienestar pueden estar constituidos como quieran, no hay limitante. Acá, en el caso del 2020, sí había una serie de personas que no podían quedar comprendidas dentro de del decreto para ser registradas como empresa de la región. Ellos no podrían ser. Y un último acotamiento en atención a el tiempo. Pero bueno, la ley aduanera establece unas consecuencias para aquellas personas que importan mercancía al amparo de alguna franquicia, exención o estímulo. Y es que si yo no cumplo con el propósito para el cual fueron importadas, ¿se acuerdan que hace un rato decíamos, no se pueden reexpedir ni sacar del tianguis del bienestar, bajo pena de que se incurra en una infracción, en este caso concreto, consecuente el cobro de las diferencias de impuestos y las sanciones en que se puedan incurrir. Su enajenación únicamente se procede si no se desvirtúan los propósitos del estímulo franquicia, y cuando procede el adquirente queda subrogado en las obligaciones del importador. Esto es muy importante en términos del artículo 55 de la ley aduanera. Todos nosotros que compramos productos de importación de segunda mano, voy a pensar que me voy al tianguis de coches y compro un coche y el coche es importado, pues aunque lo haya importado Juan o la comercializadora, yo soy el responsable por efecto del artículo 55 y por efecto de la subrogación. Y si a la autoridad descubre que se hizo un uso indebido del estímulo, pues se hacen acreedores a las importes correspondientes que la autoridad determine.